Cada vez son más los niños y los jóvenes que vemos pegados a una tablet, a un smartphone, a cualquier tipo de aparato electrónico. ¿Cómo afecta esto a los niños y a los jóvenes? Hay muchos factores que hacen que la incidencia en los niños, en los adolescentes y en los más jóvenes sea mayor. Tenemos que tener en cuenta en que cuando hablamos de niños menores de 7 años hay un control parental. Los padres se interesan un poco más por el contenido de lo que consumen los niños. Eso va cambiando a medida que el niño va creciendo y se va haciendo más independiente. Es ahí donde hay que hacer mucho más hincapié en explicar las dificultades y los problemas que puede causar el estar demasiado tiempo pegado a una tablet, porque es información continua, una capacidad de interactuar, de interrelacionarse con un montón de gente y sobre todo la posibilidad de explorar facetas de ti mismo de manera independiente. Tú puedes tener una tendencia política y conectar con gente de esa tendencia política, pero también puedes tener unos gustos musicales que te permiten conectar con otro tipo de gente. El interés está en que distrae muchísimo y puedes desplegar todos tus yo al mismo tiempo. Y eso en mentes poco maduras evidentemente genera peligro. Las redes sociales se han convertido ahora en un pilar, además, bastante fundamental a la hora de socializar en este rango de edades. ¿Cómo puede afectar las redes sociales en las relaciones interpersonales de esta franja de edad? Hay una cosa que es muy importante y es que el estar detrás de una pantalla te genera una distancia emocional que hace que tus niveles de empatía sean un poco menores. Porque tú puedes estar escribiendo muchas cosas y no ser consciente de cómo la otra persona lo está recibiendo emocionalmente. Y esa falta de feedback hace que muchas veces no conectes emocionalmente con los otros y te genera esa distancia emocional que se convierte también en una distancia social y hace que la empatía sea un poco más pobre. Entonces, las lecturas sociales, el saber leer en los comportamientos, todo ese tipo de cosas, son cosas que se van empobreciendo a través, si la comunicación la hacemos a través de los smartphones o de las tablets. Todo ese aprendizaje metaverbal evidentemente se empobrece porque no puedes leer la conducta de una manera tan clara como cuando lo hacemos de tú a tú. Bueno, durante la cuarentena nos ha obligado la tecnología a centrarnos en ella y tener nuestras relaciones a través de ella. ¿Cómo ha afectado sobre todo a los niños, a los adolescentes y a los jóvenes? Te hablo de lo que he visto en primera persona. Ha sido diferente y ahí sí hay que tener mucho en cuenta los componentes de personalidad. Tengo chicos, gente joven a la que tiene problemas de habilidades sociales y le ha servido como punch para poder establecer relaciones que antes del tú a tú les resultaba difíciles, por decirlo así. Y hay chicos también que de algún modo se han visto empobrecidos en las relaciones sociales, en la forma de interactuar y lo relacionan con que cuando hay una discusión, un encuentro de ideas, pues me decía una niña el otro día, es que me enfado más rápido que antes. Como que ella considera que ha perdido un poco la capacidad de solucionar mejor los problemas del tú a tú. Que cuando lo escribe por WhatsApp se explica mejor. Pero es porque de eso que hablamos, esa lectura facial, ese postergar, la inmediatez que da la comunicación a través de las redes y sobre todo la rapidez en el impulso. Ellos son muy rápidos en el impulso al contestar, no da tiempo a esa reflexión que sí lo da el sentarte con alguien e intentar dirimir alguna situación. Y en eso sí notas que ellos tienen que estar como volviendo un poco a esos encuentros sociales y a esas herramientas sociales que de alguna manera el estar detrás de una pantalla les va quedando atrás. Esta situación, el estar tan pegados a las pantallas, ha hecho que sean más adictos, al contrario, que se despeguen más de las tecnologías. Hay que diferenciar entre el uso, el abuso y la adicción.
No vamos a... Es un recorrido bastante interesante. Una cosa es el abuso, que es el uso, perdón, que es lo que tenemos la mayoría de la gente para comunicarnos con la gente que queremos, para interesarnos por las noticias, para ver Instagram, ese tipo de cosas. Otra cosa es el abuso, que es cuando ya de alguna manera empiezas a interrumpir tu rutina diaria porque te interesa mucho estar pegado a una pantalla. Y otra cosa es ya la adicción, que es cuando ya interfiere a nivel laboral, social, familiar, etcétera, etcétera. Y si va a haber más adicción a las redes sociales, lo iremos viendo de aquí a 7 o 8 meses, cuando volvamos a una vida un poco más estándar y se pueda ver qué efecto realmente a largo plazo ha causado el estar tanto tiempo en una pantalla. Ahora mismo fue algo absolutamente necesario para comunicarse, para distraerse y para también hacer comunidad. No vamos a pensar que las redes son malas. También una cosa favorable que ha tenido que los jóvenes estén pegados a las pantallas es que se ha generado una sensación de comunidad, esa sensación de que tú necesitas a ciertas edades de pertenencia, ¿no? para generar identidad. Y a nivel social ellos han estado muy fuertes en ese sentido. Y te das cuenta, de algún modo, muchos movimientos sociales que tienen que ver con lo del plástico, etcétera, etcétera, vienen de esa generación. Y es porque ese sentimiento de comunidad que se han creado por medio de las redes. Entonces, no todo es malo. ¿Han llegado ahora también más casos que digan, ahora salgo más de fiesta o ahora decido quedarme más en casa? Casos que igual sean un poco más drásticos. Eso es algo que yo no ligaría, yo personalmente no ligaría directamente al confinamiento. Yo creo que viene de bastante antes que muchos de los jóvenes tengan mucho interés por estar pegado a una pantalla antes que por establecer relaciones sociales más estándares. Eso ya viene de antes, el confinamiento quizás lo pueda haber agudizado, pero es una tendencia que ya viene de antes. Esa necesidad de me comunico mejor por una pantalla me genera una situación de vulnerabilidad mucho menor, me relaciono de otra manera, soy más libre, soy más yo, que el tú a tú. Eso viene de antes. ¿Es muy diferente el cómo utilizan las redes sociales o cómo se ven afectados por ellas una persona de 13 años, una de 18 y una de 25, por ejemplo? Sí, yo creo que la gran dificultad está en que ellos, sobre todo la gente muy jovencita, de 13, 14 años y ahora con el TikTok, que ya tenemos a niños de 9, 10, 11 con el TikTok, que ahí los padres tienen que ejercer un control parental, negociar para ellos tener un poco más de control sobre eso. Y es que les cuesta diferenciar entre lo íntimo entre lo privado y lo público. Ellos crecieron con Gran Hermano. Crecieron observando cómo la gente se enamora, se desenamora, tiene intimidad, se pelea, se quiere, etcétera, etcétera. Y les cuesta mucho establecer realmente qué es privado y qué es íntimo. Esa frontera la tienen muy diluida. Y eso hace que en edades muy tempranas sean mucho más vulnerables a los daños que puede provocar el acceso a las redes. Son mucho más vulnerables porque se exponen de una manera mucho más evidente. Cuando ya tienes, a partir que vas cumpliendo más años, vas teniendo un poco más de cuidado con cómo te relacionas por las redes, pero a edades tan tempranas el límite entre lo privado y lo público les cuesta un poco establecerlo, porque es muy difícil establecerlo. Tú enciendes ahora cualquier red, vídeos de YouTube, etcétera, etcétera, y ves cosas de públicas a muy privadas, entonces en mentes que se están desarrollando es muy complicado. ¿A qué edad se recomendaría tener la primera red social? Uy, madre. Ahí entramos en cuestiones de valoraciones muy personales. Yo creo firmemente, y me van a odiar mucho, en el control parental. Yo creo que es importante, ya no tanto que tengan o no tengan red, sino que los cuidadores, los padres tengan acceso a la información que tienen los niños. Yo creo que antes de los 12, personalmente no sería ni necesaria. Y a partir de los 12 con control parental. Luego ya ellos
van adquiriendo responsabilidad y evidentemente van creciendo en todos los ámbitos de su vida y en ese también. Pero sí tiene que haber un control por parte de los padres. La libertad de los niños está muy bien, pero tu labor es educarles y cuidarles, y en el cuidado está fijarte de que no les hagan daño. ¿Cómo pueden explicar los padres ese límite entre lo público y lo privado? ¿Qué explicar, qué publicar en las redes sociales? Es muy importante porque mira, eso ya también depende de los estilos parentales, que eso también podríamos hablar una entrevista muy larga, que cada padre educa como sabe y sobre todo como puede. Porque no hay un libro de recetas que te indique exactamente, no es como un libro de recetas, hay que educar así, 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 porque en una familia cada hijo es distinto y cada hijo te exige un esfuerzo distinto. Hay niños, las madres que dicen, mi hijo es muy fácil, pero la niña me ha salido que evidentemente me requiere más recursos. Entonces, yo soy muy pro a la comunicación, pero ojo, hay que comunicarse de tal forma que los chicos lo entiendan, no tienen por qué entenderlo absolutamente todo, dependiendo del rango de edad. Hay que explicárselo muchas veces, hay que entender también ese sentido de inmunidad que ellos tienen muchas veces, que todo le pasa al otro, ellos sienten la sensación de que no les toca nada. Hay que entenderles en ese sentido, pero sí hay que explicarles, y hay que explicarles por qué yo como tu padre, si tienes 11 años, tengo que estar pendiente de qué vídeo colocas en TikTok. Y no es una invasión a tu privacidad, porque yo no estoy invadiendo tu privacidad ni estoy limitándote. Simplemente estoy vigilante porque es mi obligación y porque es necesario. El acoso por las redes sociales es muy brutal y se produce entre iguales. Entre iguales me refiero a círculos de la misma edad. Y gran parte de ese acoso se produce porque por ese respeto que tienen los padres por la intimidad de los hijos, muchas veces no se dan cuenta ni que están siendo acosados ni que son acosadores. Entonces sí hay que tener una especie de control y hay que explicárselos y volverlo a hablar las veces que sea necesario para hacérselos entender. Es necesario que ellos, que aunque no lo entiendan, lo asuman. En este tiempo, ¿se podría decir que también ha crecido el ciberbullying? Es que es un tema que es tan recurrente y están tan expuestos. ¿Te acuerdas cuando hace un segundo te hablaba de eso de que yo escribo y no sé muy bien cómo está afectando emocionalmente porque no veo la cara del otro, lo que yo estoy escribiendo? Y eso hace que mi empatía sea mucho menor. Pues eso hace que de algún modo estas corrientes de abusos crezcan y además se conviertan en algo divertido y algo que genera comunidad. Porque si yo a veces muchos chicos no quieren ser acosadores, pero lo que no quieren es convertirse es en el objetivo. Entonces, yo participo, aunque no sea activamente, solo observando del daño que le hacen a otro, para no convertirme yo en la próxima víctima. Entonces es muy complicado. Por eso vuelvo a insistir en la necesidad de que los padres tengan un poco de conocimiento sobre qué tipo de información tienen sus hijos. Estamos hablando de franjas de edades entre los 9 y los 16, 15. A partir de ahí ya los ejercicios de responsabilidad son otros y los acuerdos a los que hay que llegar con los adolescentes mayores de 16 años y 15 años son otros. Pero también hay que llegar a acuerdos, estás educando. Hablábamos antes del abuso y de la adicción de las redes sociales. ¿En qué momento debemos preocuparnos por el uso de las tecnologías y sobre todo de las redes sociales y debemos acudir a un especialista? Hay factores claves, cuando deja de convertirse en algo divertido y se convierte en una necesidad. Cuando hay una pulsión, cuando se hace absolutamente necesario el acceder a la pantalla. Cuando abandonas su vida cotidiana. Por ejemplo, estaba en un equipo de fútbol y ya lo voy a dejar porque prefiero estar pegada a un ordenador jugando. Cuando hay cambios en el humor, que eso en los adolescentes se nota mucho. Cuando hay una conducta un poco más agresiva, cuando hay esa necesidad de aislamiento, hay que estar muy pendiente y hay que empezar a pedir apoyo. Se les nota
gran facilidad porque son mentes formándose y son un flujo, son una esponja. Entonces los cambios son son llamativos, porque de algún modo están en esa búsqueda de identidad y puede ser peligroso. Y evidentemente las redes sociales para mentes que no están muy bien formadas y sobre todo que en situaciones de vulnerabilidad, tú imagínate unos chicos o unas chicas que estén pasando por una situación emocional, personal, complicada, evidentemente puede buscar recompensa en las redes sociales y puede sentir que le evade de toda una realidad y entonces prefiere vivir otra. ¿Qué consejo podríamos dar a aquellos que tienen todavía esa duda de si están en un abuso o ven algo como un uso cotidiano? Observar. Observar, sobre todo, observar y dialogar. Intentar averiguar qué pasa, intentar averiguar cómo se siente, intentar averiguar si de algún modo tiene que esos cambios corresponden a su necesidad de estar pegados a una pantalla. Los cambios de humor son muy evidentes y son de las primeras cosas que los padres suelen notar, ¿no? Y esa necesidad de aislamiento, ese cerrar la puerta y aquí no entres, y estar hasta las 2, la falta de sueño es súper importante, porque empiezan a quedarse muchas horas y a no dormir porque necesitan ese estímulo constante. Entonces, esos son pequeños tics que te pueden ir avisando de que algo ya no está funcionando bien y que hemos pasado del abuso, que es, por favor, quita la tablet para comer, o por favor, apaga ya el móvil, o te quito el internet por la noche, ese tipo de cosas, que algunos chicos están en esa etapa, cuando ya pasan esa barrera y es una necesidad absoluta y cambia el humor y la dinámica familiar por esa necesidad de estar pegado a una pantalla. Ya sea, no tiene por qué ser necesariamente jugando a juegos, puede ser por esa necesidad de consumir contenido, que es ver vídeos de manera obsesiva. Entonces no necesariamente dicen, bueno, pero no juega, ya no juega, pero ¿por qué necesita estar tanto tiempo delante de una pantalla? Si no está jugando, algo es lo que lo está motivando a que él tenga esa necesidad. Entonces hay que estar un poco alerta y sobre todo la comunicación. ¿El uso de las redes sociales, tú crees que ha aumentado en este periodo de pandemia? Sí, la verdad es que sí. Al estar confinados como que nos hemos sentido más aburridos y nos hemos apoyado en las redes sociales para divertirnos. ¿Y a día de hoy sigues usando las redes sociales igual que antes, menos, más? En mi caso igual, porque no sé, siempre las he usado bastante, pero no sé, sigue igual. ¿Y qué redes sociales crees que son las que más se usan ahora mismo? Instagram, Twitter y TikTok. ¿Crees que con la pandemia ha aumentado el uso de redes sociales? Yo creo que sí, porque la verdad, al estar más en casa y tal, pues no tienes otra cosa que hacer que estar con las redes sociales, el móvil, tablet, ordenador y demás, ¿sabes? Porque tampoco puedes salir a un paseo, tomar contacto con el aire libre y demás. ¿Qué redes sociales crees que están ahora mismo las punteras? Pues, por ejemplo, TikTok ha aumentado bastante el número de usuarios, Instagram y Twitter también. ¿Qué rangos de edades crees que usan más las redes sociales? Pues ahora cada vez están siendo las edades más jóvenes cada vez son más jóvenes y pues tampoco gente muy mayor, ¿sabes? Tampoco usa mucho ese tipo de redes sociales. ¿Crees que hay mucho abuso? Yo creo que el uso es excesivo, cada vez va aumentando y creo que debería de tomarse más contacto con el medio ambiente y demás. Porque la gente, yo creo que se aburría más y decía, pues me descargo Twitter. Mucha gente en el confinamiento me empezó a seguir en Twitter, digo, pero bueno, y en Instagram no sé, porque ya lo usaba mucha gente. Pero Twitter, por ejemplo, yo creo que sí. Y es que solo uso Twitter, Instagram y... ¡Oh, TikTok! TikTok mucho más. En el pueblo estamos todo el rato con TikTok y mucha gente se ha hecho TikTok. Y ya no sé más. ¿Qué franja de edad crees que ha aumentado el uso de redes sociales? Pues yo creo que en niños un poco más pequeños
que a lo mejor los padres pues ya les dejaban el móvil de que se veían que se estaban, no muy pequeños, pues yo qué sé, en 12, 13 años o más mayores, no sé si más mayores, no sé, porque eso ya no lo controlo, pero entre esos años yo creo que sí, 12 y 10. Y ahora que ya podemos salir, ¿crees que se mantiene el uso de redes sociales, que ha disminuido desde el confinamiento? O no lo sé, eso ya no lo sé, porque a lo mejor han dicho, pues esta me gusta, o ya lo han dejado pasar, o muchos juegos, y ya pues en el confinamiento pues han jugado mucho, pero ahora ya lo han dejado. Eso ya no sé, depende, no sé. ¿Ahora las usas más o menos que antes? Yo igual, siempre la he usado igual, y ya si me aburría estando en el confinamiento con el móvil, pues ya jugaba con mi hermana. No he estado mucho tiempo con el móvil, lo normal, yo creo que es lo normal. Yo igual, he mantenido. Sí, el estar encerrados en casa yo creo que ha fomentado tanto la compra online como el uso de las aplicaciones, sobre todo entre los adolescentes. Y a raíz de ya volver a salir a la calle, ¿crees que se mantiene el uso de redes sociales, que ha disminuido? Bueno, yo te puedo hablar por mí, yo creo que menos. O sea, yo ahora las utilizo menos porque ahora que puedes salir, aunque sea con mascarilla, las utilizo yo menos particularmente. ¿Qué redes sociales crees que son ahora las más punteras? Yo diría Instagram, Twitter, pues las de toda la vida, vamos. Sin contar WhatsApp, que es la que utilizamos para hablar de normal, yo diría que Instagram y Twitter serían las que más ahora se utilizan. Hemos oído a mucha gente hablar de TikTok. Sí. ¿Crees que ha sido el boom de esta red social? Sí, yo creo que sí. Ahora todo el mundo o ha oído hablar de TikTok, tiene un TikTok, o tiene amigos que tienen un TikTok. Pero bueno, yo particularmente no lo utilizo ni la consumo, pero bueno, sí, ahora sí que es puntera, sí, ahora sobre todo en el confinamiento.